Cuando me mudé a una nueva escuela, no estaba tan nerviosa, si soy completamente honesta. Claro, sé que mudarse a una nueva escuela puede ser bastante aterrador, especialmente si no conoces a nadie, pero no estaba nerviosa. Soy una persona bastante extrovertida, por lo que me resulta fácil hacer amigos. Entonces, cuando me mudé a esa nueva escuela, pensé que sería un gran comienzo para un nuevo capítulo en mi vida. Poco sabía que todo iría cuesta abajo a partir de ese momento. Pero antes de continuar, asegúrate de que te guste. Suscríbete y presiona la campana de notificación y te convertirás en el chico más popular de la escuela. Créeme, realmente funciona. Tuve que mudarme por el trabajo de mi mamá. Verás, mi mamá era adicta al trabajo, tenía viajes de negocios por todo el mundo y pasaba más tiempo en el extranjero que en casa conmigo y con mi papá. Mi padre también trabajaba en una gran empresa de tecnología, así que sé que esto puede sonar triste, pero nunca vi a mis padres tanto. Mi mamá estaba siendo trasladada a otra empresa, por eso tuvimos que mudarnos. No me molestó tanto, para ser honesta. Mi vieja escuela estaba bien, supongo, y realmente no tenía muchos amigos allí. Los niños eran bastante nerds. Todo lo que les importaba eran las tareas y los exámenes y la escuela. No eran divertidos. Así que esperaba que cuando me mudara a esta nueva escuela encontraría a alguien que fuera más como yo, divertida, despreocupada. No era que no sacara buenas notas, seguía siendo bastante inteligente, pero sabía que la vida no era todo sobre el trabajo, a diferencia de mis padres. De todos modos, mi primer día en la escuela fue bastante agitado. Tan pronto como llegué al salón de clases, algunas chicas se acercaron y empezaron a molestarme. «Oye, mira la chica nueva», dijo una chica con rudeza. «Oh, Dios, ¿qué llevas puesto?» Miré mi blusa blanca y mis jeans. «¿Qué?» «Es tan feo», dijo ella. «Hey, ¿cuál es tu nombre?» Suspiré. «Jane». El rostro de la niña se iluminó. «Oh, Dios mío, esto es perfecto. Eres Plain Jane». Todos en la clase comenzaron a reír y a señalarme con el dedo. Al final resultó que esta nueva escuela no iba a ser tan buena. El resto del día escolar fue miserable. Nadie me hablaba y cuando trataba de hacer amigos, se alejaban porque no quería que los vieran con Plain Jane. En el almuerzo me senté sola en una mesa. Era como si tuviera la peste o algo así. Nadie quería acercarse a unos metros de mí. Cuando llegué a casa les conté a mis padres lo terrible que era. «No te preocupes, Jane», dijo mamá. «Las cosas saldrán mejor al final». «Sí, no te preocupes», agregó papá. «Solo espera, ya verás». Y esperé, pero nada cambió. Bueno, una cosa sí. Una cosa que puso mi mundo patas arriba. Fue una noche de tormenta. Estaba en casa con mis padres. Íbamos a comer espaguetis a la boloñesa para la cena, pero se nos acabaron los espaguetis, así que mi madre fue a la tienda a comprar algunos. Estaba un poco nerviosa porque afuera estaba muy tormentoso, pero sabía que mi mamá estaría bien. Pero luego pasó una hora. Debería haber regresado ahora. Luego 2 horas. Me estaba volviendo loca en este punto. Mi papá llamó a la policía y fueron a buscarla, pero no pudieron encontrarla. Mi mamá había desaparecido durante el resto de esa noche. Todavía no había ni rastros de mi mamá. Había cámaras de seguridad en la carretera que la vieron conduciendo, por lo que definitivamente andaba en su auto hacia la tienda de comestibles. Pero luego las cámaras de seguridad la perdieron. No había tenido un accidente porque no hubo informes de choques en su ruta. Entonces, ¿dónde podría estar ella? Ella no nos habría simplemente abandonado. Algo debe haber pasado. ¿Y si alguien la secuestró? Yo estaba muy preocupada. Durante varias semanas todavía no había señales de mamá. Ella no contestaba su teléfono. Colocamos carteles por la ciudad, pero nadie dijo que la había visto. Era como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, la escuela estaba peor que nunca. Ahora tenía 3 matones que siempre me molestaban todos los días. No tenía amigos y ahora mi mamá había desaparecido. ¿Las cosas podrían ponerse peor? Bueno, aparentemente podrían. Verás, mi papá no había manejado muy bien la desaparición de mi mamá. A veces lo oía llorar en la ducha y sabía que no dormía mucho. Era de esperar, pero a veces solo desearía que mi papá me consolara. No al revés. Yo era la que había perdido a mi mamá. Y luego llegó ese fatídico día, el día que lo cambió todo. Llegué a casa de la escuela y descubrí que mi padre se había ido. Al principio me asusté pensando que ahora mi papá había desaparecido, pero muy pronto escuché su auto estacionarse en el camino de la entrada. Fui a la ventana para verlo entrar, pero me sorprendió ver que llevaba una enorme caja de cartón y la llevó a la sala. «¿Qué es esto?», yo pregunté. Papá no dijo nada. Se veía realmente emocionado. Lo abrió y reveló que dentro había una muñeca de tamaño humano. Tenía el pelo rubio y un bonito vestido. Estaba tan sorprendida que ni siquiera supe qué decir. Pero finalmente, después de unos minutos de mirar con sorpresa, logré decir algo. «Papá, ¿por qué tienes una muñeca?», yo pregunté. Sin embargo, papá no dijo nada. Simplemente dio una palmada a la muñeca y sonrió. Luego la recogió y la llevó a su oficina. Estaba tan confundida.
Primero mamá se fue y ahora papá tenía esta muñeca extraña. Era como si estuviera tratando de reemplazar a mi mamá con una muñeca. Me estaba asustando mucho en este punto. Decidí espiar a mi papá y fui a la parte trasera de la casa donde había una ventana que daba a su oficina. Me acerqué sigilosamente y lo que vi hizo que todo mi mundo explotara. La muñeca estaba sentada en el escritorio y mi papá le estaba hablando como una persona real. Incluso le acariciaba la cabeza y parecía tener una conversación. Estaba tan asustada que tuve que irme de inmediato. Corrí directamente a mi habitación y cerré la puerta. ¿Papá se estaba volviendo loco? ¿Eso era lo que estaba pasando? Esto no era normal, ¿verdad? Pero decidí darle a mi papá el beneficio de la duda. Tal vez haya una explicación lógica para todo esto. Quizás solo estaba cuidando la muñeca de otra persona. Pero eso parecía poco probable. Decidí salir y preguntarle a papá qué estaba pasando. Para entonces era la hora de la cena y escuché a papá en la cocina. Entré al comedor y grité. Allí, sentada en la mesa, estaba la muñeca de tamaño humano. ¡Papá! Grité. Papá entró corriendo al comedor. ¿Qué pasa, Jane? ¿Qué pasa? Señalé la muñeca. Yo estaba temblando. Oh, papá se rió entre dientes. Esa es solo Sofía. Ella va a cenar con nosotros. Sentí mi mandíbula caer. Era el nombre de mi mamá. ¿Mi papá realmente nombró a la muñeca como su esposa desaparecida? Papá, ¿estás bien? Pregunté nerviosamente. Papá parecía confundido. ¿Qué? Por supuesto que sí. Vamos, siéntate a la mesa. La cena estará lista pronto. Pero, Jane, haz lo que te digo. No tuve más remedio que sentarme a la mesa. Intenté sentarme lo más lejos posible de la muñeca. Era como si me estuviera mirando. No estaba viva, ¿verdad? Me reí nerviosamente de mí misma, pero aún así traté de evitar el contacto visual con la muñeca. Papá entró con la cena y pasó el resto de la noche charlando con la muñeca, manteniendo una conversación, aunque solo fuera unilateral. ¿Crees que fue raro? Espera que te cuente todas las otras cosas raras que hizo mi padre con la muñeca. Nos llevó a viajes familiares. Mi papá llevaba la muñeca al auto y la abrochaba, mientras yo me sentaba en la parte de atrás. Luego íbamos de viaje, recorríamos el país, visitábamos destinos turísticos y atracciones. Todo el mundo pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Bueno, más bien mi padre estaba perdiendo la cabeza. Esto fue una locura. Mientras conducíamos, pude ver gente mirándonos. Probablemente se estaban preguntando quién era este loco, con una muñeca enorme en el asiento del pasajero. Me preguntaba lo mismo. A estas alturas sabía que tenía que llamar a la policía. Mi papá era un loco. Mi mamá estaba desaparecida. Estaba bastante segura de que mi papá le había hecho algo a mi mamá y luego la había reemplazado con una muñeca. ¿Pero por qué? ¿Y dónde estaba mamá? Pero antes de que pudiera, sucedió algo que ninguno de ustedes esperaba. Estaba en casa en mi habitación. Papá estaba en la sala de estar, probablemente hablando con la muñeca de nuevo. Estaba sentada haciendo la tarea, cuando escuché que un automóvil se detenía en el camino de entrada. Me preguntaba quién era, así que salí a ver y luego sentí que se me caía la mandíbula. Ese coche, lo reconocí. Era el auto de mi mamá. Corrí afuera y efectivamente, allí estaba mi mamá caminando por el sendero. No lo podía creer. ¡Mamá! Grité. Corrí directamente hacia ella y la abracé. Ella acarició mi cabeza. Lamento haber tenido que irme tanto tiempo, Jane. Ella dijo. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué? ¿Dónde? Estaba tan confundida, pero sobre todo estaba feliz de tener a mi mamá de regreso. Las cosas se estaban poniendo realmente locas en casa. Yo tuve que esconderme, explicó mamá. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, bueno, Jane, no soy exactamente una persona honesta. En realidad, soy una criminal. ¿Una criminal? Shh, no tan alto. Sí, una criminal. Bueno, más o menos, verás. Trabajo en una organización encubierta que se enfoca en los ricos. Nosotros les robamos dinero, pero no lo guardamos para nosotros mismos. No, nosotros lo damos a los pobres. Supongo que podrías llamarnos el grupo Robin Hood. Pero, ¿por qué tuviste que irte? Algunas personas malas estaban detrás de mí, así que tuve que callarme por un tiempo, pero ya se han ido y puedo volver a casa. Siento mucho haberte hecho esto, cariño. Asentí con la cabeza, pero todavía estaba aturdida. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Mamá me guió de regreso al interior de la casa y entramos en la sala de estar. Entonces la sentí congelarse. ¿Qué es eso? Dijo. Papá estaba sentado en el sofá mirando televisión con la mano alrededor de la muñeca. Papá miró a mamá como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué? ¿Has vuelto? Gritó papá. Sí, estoy de vuelta, espetó mamá. ¿Qué es esta cosa? Papá parecía tan confundido. Miró a mamá, a la muñeca y viceversa. Se rascó la cabeza. Estoy confundido. ¿Qué está pasando? Gritó mamá. ¿Qué está haciendo esta muñeca aquí? Sentí que tenía que intervenir y explicar todo. Mamá,
Ya ves, desde que te fuiste a papá le ha resultado difícil arreglárselas y entonces se compró esta muñeca. Lo sé, es tan extraño y escucha esto, le puso tu nombre. Mamá miró a papá con furia. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Papá se quedó allí sentado, boquiabierto como un pez. ¿Eso es? Gritó mamá. ¿Me voy por unos meses y vuelvo para descubrir que me has reemplazado con una muñeca? Bien, hazlo a tu manera. Mamá corrió hacia la puerta principal. Mamá, ¿dónde vas? Tenía miedo de que volviera a desaparecer. No te preocupes, Jane. Vuelvo ahora. Espera aquí. Mamá entró en su auto y se fue. Estaba tan asustada, no quería llamar a la policía porque ahora sabía que mi madre era una especie de criminal. Podría meterse en problemas, pero también estaba aterrorizada de que me dejara de nuevo. Le daré 2 horas, pensé dentro de mí. Si todavía no ha regresado, llamaré a la policía. Pasó 1 hora y luego 1 hora y media. Estaba a punto de agarrar el teléfono cuando escuché que el auto de mamá se estacionaba en el camino de entrada nuevamente. Salió del coche y esta vez llevaba una enorme caja de cartón. Sentí un déjà vu golpearme. Esa gran caja de cartón me resultó extrañamente familiar. La llevó a la sala de estar justo enfrente de mi papá y comenzó a abrirla. Ella se veía realmente enojada. Luego la abrió y dentro había una muñeca. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», grité. ¿Estaban mis padres locos? Mamá sacó la muñeca. Este era masculino y se parecía extrañamente a mi papá. Mi mamá lo recogió y se lo llevó a su habitación. Papá la miraba y parecía estar celoso, pero luego miró de nuevo a su propia muñeca y pareció olvidarse de mamá. Me quedé allí absolutamente sorprendida. ¿Qué estaba pasando? Esa noche cenamos en la mesa del comedor. Pensé que esa noche estaría llena de alegría y risas ahora que mamá había vuelto, pero solo había silencio. Mi mamá y mi papá se sentaron en los extremos opuestos de la mesa y sus muñecos estaban sentados a su lado. Solo tenían ojos para sus muñecos. Mamá obviamente estaba tratando de poner celoso a papá, pero papá no parecía tan molesto. La noche terminó con mamá gritándole a mi papá y diciéndole que se iba a divorciar de él. Y bueno, lo hizo. Mi mamá y mi papá se divorciaron y mi mamá afortunadamente ganó la custodia. Todavía no sé qué le pasó a mi papá. Quizás la desaparición de mi mamá desencadenó algo en su cerebro que le hizo perder la cabeza. No lo sé. Lo que sí sé es que hasta el día de hoy mi papá todavía tiene esa muñeca. Mi mamá, por supuesto, se deshizo del muñeco. Me alegro de que al menos uno de mis padres todavía esté cuerdo, incluso si ella es una criminal.